Últimamente reparto videos a diestra y siniestra y solo dos o tres de ellos tienen que ver con lo que me propongo mayormente, que es una suerte de memoria de mis tiempos, que están apoyados por lo que llamo cuadernos. Seguramente ya repetí hasta la saciedad de qué se tratan los cuadernos. Y entonces iré remitiendo aquí a ellos. Eh, yo parto de un año, un año me obsesiona y intento partir de él, que es el 1982. Se reúnen tres cosas allí. Eh, por un lado es el año que, en que la cumbre de Cancún lanza ya de manera eh, masiva el nuevo modelo neoliberal. Por otro, eh, es el que, según yo, termina con los sueños, con el sueño que se vino desarrollando durante los años 70 en México, y lo intentaré explicar esto, apoyado por un taller de movimientos sociales de eso que estamos organizando. Y el tercer factor que coincide allí es que nace mi segundo hijo. Yo digo que el tiempo con ellos, con mis dos crías, aunque ya lo he dicho muchas veces, pero me gusta insistir en ello también. Eh, eh, yo viví el paraíso con esos dos crías, a quienes llamo crías porque cumplí dos papeles. Uno, el que no me gustaba, pero había que es el de padre, y el otro, el de criador, que eh, realmente me salió muy bien. Creo que es mi verdadero oficio, el, el de criador. Bueno, en en uno de los cuadernos salió una cita que no sé cuánto atina y cuánto me justifica. Dice, uno se inventa sin parar frente al espejo propio y ajeno hasta que resulta irreconocible. Entonces apenas empieza a ser cierto. Bueno, como todo en los cuadernos, hay que interpretarlo, ¿no? Eh, si bien en ellos no hay espacio a la ficción, digo, eh, todos los personajes son reales y las situaciones son reales, pero obviamente para poderlas contar a veces me tomo ciertas libertades. Eh, el haber escogido que esté haciendo esas memorias, esta memoria en 2020, en el año de la pandemia y de la mayor crisis que haya sufrido el capitalismo, eh, crisis económica que haya sufrido, tiene una serie de virtudes y me perdonarán que moquee y demás, eh, que fume y que me tome toda clase de libertades, pero bueno, de eso se trata. Mm. En esos cuadernos hago referencia también a una corte de medianoche, donde se reúnen personajes eh, reales y mitológicos, o a veces legendarios, de muchos lugares y muchos tiempos. Eh,
La base eh, primera son hombres y mujeres a quienes conocí, traté, quise. Entre ellos, quizás debería simbolizarlos en, en Marta, eh, según la llamo porque no recuerdo bien a bien su nombre. Eh, eh, la conocí era unos 15 años cuando ella estaba dando una lucha en la central de abasto de la Ciudad de México, que es el mercado más grande de Latinoamérica. Es realmente impresionante ese lugar. Y ella, con unos cuantas compañeras y un solo compañero, eh, atendían no algunos o alguno de los baños de ese lugar. Imaginarán lo que eso significa, ¿no? El tipo de trabajo. Pareciera que no hay labor más indigna que esa. Y doña Marta, en la lucha, que era una lucha que inició frente a la empresa dueña a la empresa privada, dueña de la central. Luego mm, fue vendida al gobierno de la ciudad, o la cogió el gobierno de la ciudad, y de todas maneras el trato fue eh, respecto a ellas y seguramente a otras cosas fue el mismo de antes. Y doña Marta era la dirigente natural y dio una lucha ejemplar, eh, obligando, por ejemplo, a que los granaderos, como llamamos en México al cuerpo de represión policial, no se decidieran a reprimirlos, ni intervinieran los cuerpos de seguridad del lugar y quizás del estado que estaban por allí. Lo de Marta era, es seguramente, no la he visto, es una madre soltera. Es una madre soltera al que las cosas le fueron muy mal en ese sentido. Y así pareciera ya completar el cuadro de una mujer que está en las peores condiciones, que ha estado toda su vida o buena parte de su vida en las peores condiciones. Y con esa lucha ella eh, se reivindicó y se reivindicó, no solo se reivindicó como un ser humano completo, de principio a fin, o más particularmente como una mujer, porque eh, realmente, y espero poder hablar hoy mismo de ello, el lugar de la mujer, bueno, en la civilización, eh, es, ya sabemos, no abundaré en ello, pero en México, en el México de lo que llamamos nuestra porrevolución, nuestra revolución terminó en 1920 con la derrota de los ejércitos populares que eh, de, de Villa y Zapata, de los que sean ustedes o no mexicanos, creo que habrán oído hablar, que por un momento controlaron el país y creo que tenían una alternativa en, no quiero confundir con muchos datos, pero eh, ah, cuando se reunieron en el momento en que ellas dominaban el- el territorio nacional, se reunieron en una convención de Aguascalientes y allí hicieron una serie de propuestas sobre lo que pretendían que fuera el país que estaban queriendo transformar. Y realmente creo que llegaron a niveles muy avanzados. Me parece incluso que sobre todo el campo zapatista,
particularmente el campo zapatista, tenía una, una visión muy completa, o una propuesta muy completa, que no solo para el campo tradicional que representaba el zapatismo, sino para la nación entera, y eh, tampoco iré detallando en este momento. A partir de de la derrota de esos ejércitos populares, eh, el, el, el grupo que terminó siendo dominante, que era la reunión de la emergencia de una serie de clases medias, digamos, eh, que al triunfar eh, conformaron verdaderamente una casta de caudillos y caciques auténticamente malditos, auténticamente malditos. Eh, Hay una novela que llama La sombra del caudillo, hecha por uno de nuestros mejores escritores de la época, o quizás nuestro mejor escritor de la época, que se llama Martín Luis Guzmán, de esa primera etapa de los años 20, en que, refleja, muestra, ¿no?, qué tipos, qué clase de tipos se habían hecho del poder en el país. Y creo ahora, después de hablar con muchas compañeras, sobre todo jóvenes, que es con las que en los últimos años me, me he reunido en cosas que hacemos juntos, y terminamos formando una amistad entrañable, la verdad. Eh, Creo que, bueno, con ellas he estado reuniendo una colección de historias de abuso sexual que no tienen límite, ¿no? A veces son una familia entera durante más de una generación, en la que prácticamente toda mujer, desde los 3, 4, 5 años, la mayoría de las veces, fueron violentadas por fundamentalmente por sus parejas, sus padres, sus padrastros y sus tíos y sus primos y hermanos. Eh, Sumémosle la de los patrones, la de los maestros o mentores, la de los sacerdotes, y pues nos vamos a encontrar con un panorama brutal. El, Revisando los números de hoy sobre lo que llama, sobre el abuso, lo ponen en esos términos, el abuso en América, en América Latina, resulta que México duplica, o más que duplica, está por encima de todos, ¿no? Y duplica, o más que duplica, a países como eh, Brasil y Colombia, que son naciones sometidas o a una o larguísimas dictaduras, y con problemas de estratificación social, como las brasileñas, eh, gravísimas, ¿no? Y o en el caso de Colombia, largo periodo de paramilitarismo, control del crimen organizado, etcétera. ¿Cómo es posible que dupliquemos, o más que dupliquemos, esas cifras en este país? Bueno, podía, o no lo sé, o sea, no estoy haciendo una investigación, no hice una investigación, aunque revisé algunas cosas eh, brevemente. Podía atribuirse la última etapa, a la etapa neoliberal, que en México inicia justamente ese en 1982, que digo, ya también en México eh, toma, se hace cargo del gobierno, la clase que en ese momento llamamos de tecnócratas,
y que ahora alguien identifica como cleptócratas, es decir, como expertos en robar. Eh, y creo, y se demuestra ahora, se viene demostrando como el término es bastante justo, ¿no? O, o no bastante, es justo. Eh, la conclusión que quiero sacar, porque si uno ve a estas compañeras que me lo han contado, estas amigas que me han estado contando estas historias no arrancan de los últimos, de la etapa plenamente neoliberal, digamos, que empieza a explayarse en 1988 con el triunfo de Carlos Salinas de Gortari en unas elecciones fraudulentas. No, las historias que recojo y las peores historias que recojo son de antes de esa fecha eh, y de mucho antes de esa fecha. Y por lo tanto concluí que aquí había sucedido algo a partir de 1940. Es decir, esos tipejos, ¿no? que, los, que les llamaré como la novela, ¿no? La sombra del caudillo, esos individuos de la sombra del caudillo, eh, en 1940 tuvieron ya a punto un aparato eh, del Estado y partidario que les iba a permitir construir lo que se llamó, o algunos llamaron la dictadura perfecta, y en verdad lo era. Y creo que que desataron particularmente a partir de ese momento fue una auténtica guerra y permanente. Y el término guerra viene bien porque eh, históricamente, civilizatoriamente, los hombres cumplían, creo que el principal papel que le interesaba al patriarcado en cuanto a los hombres era su papel como soldados, es decir, como guerreros que trabajaban para los poderes, el poder de los poderes, ¿no? De cada momento. Y era regla que en cada batalla que se daba en esos tiempos fueran pagados, compensados eh, estos hombres por el derecho de violentar a las mujeres del pueblo que acaban de someter. Y por eso me permito el nombre de guerra, para hablar de esto que empieza a suceder en 1940. Repetiré, porque es inevitable entre los cuadernos y las otras grabaciones, eh, unas cifras que son, creo que muy importantes para México. De 1940 a 1985 aproximadamente, la población se multiplicó por 4. Estos son hablé de los grandes fenómenos entre los cuales yo crecí. Uno es este. El otro es el paralelo, la paralela inversión de la relación ciudad-campo, que pasa de casi 75% a favor de las zonas rurales a el mismo porcentaje en las zonas urbanas durante ese periodo. Creo que allí fue donde se construyó el modelo patriarcal en el cual estamos sustentados y cuyo gran padre fue el partido en el partido en el poder, que ya para ese momento eh, se llamó PRI, tuvo dos nombres antes y en ese momento se llamó PRI. Regía absolutamente, esto lo he contado, lo ilustré en una viñeta eh, que se llama Siluetas, como cómo dominaban absolutamente de, eh,
el gobierno, como el Estado en su conjunto, y permeaba todo, ¿no? Era vertical, autoritario, todo a partir de allí, el sistema de enseñanza, la familia era muy importante, como el padre era el amo absoluto, ¿no? Eh, Tampoco estoy hablando de nada que sorprenda a gente de otro país, pero se pronunció este verticalismo que también tenía su representación en el padre de las calles, ¿no? El padre de las calles era la policía. En ese tiempo en México no existía crimen organizado, ¿no? Era una tontería el crimen organizado porque ese aparato estatal se bastaba, no necesitaba de estos artificios, de estos que luego encontró con las mafias criminales, ¿no? Que eso es lo que hacen, ¿no? Servir, servirle eh, a estos grandes patrones, ¿no? Y entonces lo que veo es esta guerra desatada, ¿de qué manera? Tiene que pasar esa población que está viviendo en el campo, pierde sus lazos, ¿no? Y llega a la ciudad, eh, donde se va a topar con condiciones eh, adversas, sobre todo en un tema, porque hay empleo, como eso es posible, lo que sucede entonces por una industrialización a marchas forzadas, hay empleo, ciertamente hay empleo eh, para la mayoría y un empleo que puede no ser digno de entrada, pero que sí alcanza a hacerlo para un porcentaje cada vez mayor de la población, en la forma sobre todo de obreros y obreras, ¿no? Pero en términos de vivienda, desde luego no les prepara nada, ¿no? Para recibirlos y terminan encontrando una fórmula, estos finísimas personas, que es aventar a la pobrada a la zona oriente de la ciudad, que es la zona que fue de los lagos, una zona llana, eh, muy poco adecuada, ¿no? Y que no, para la cual no tardarían mucho tiempo, incluso hoy con 33 años de gobierno de izquierda, no soluciona para nada el tema, ¿no? Por ejemplo, la falta de agua en nuestra delegación más numerosa, en nuestra alcaldía más numerosa, sí, está administrada la Ciudad de México por alcaldía. Bueno, y me refiero a la Ciudad de México como lo que llamábamos durante mucho tiempo Distrito Federal, que es, digamos, la ciudad central, y a su zona conurbada, que es mucho mayor, ¿no? Digamos, de 24 millones aproximados que vivimos en la Ciudad de México, unos 9,5 están en la zona central y en el área conurbada unos 24 millones, 23 millones y medio. Bueno, entonces en la zona oriente y en la zona norte aventaron la pobrada, ¿no? Eh, Así, tal cual. eh, Dejándoles, sobre todo en la zona, porque en la zona norte, en ese momento, se estaban desarrollando las fábricas, ¿no? Eh, dentro de este auge, ¿no? De desarrollo industrial. Pero en la zona oriente eh, no había, no había trabajo de ninguna clase, entonces tenían que venir a, a las otras zonas de la ciudad a encontrarlo y entonces por lo tanto tenían que gastar un tiempo de transporte que hoy llega a las 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas, eh, para quienes están en los extremos de la marcha urbana que eh, fue avanzando interminablemente. Eh, y entonces crearon
todas las condiciones, primero, el espíritu patriarcal, ¿no? Extendido, dominante, apoyado por un cine y una música popular que cantaban a eso, al macho, ¿no? Nuestro gran personaje cinematográfico es el ranchero, ¿no? Aparte que es un invento, el campesinado, la gente de campo, solo en una pequeña zona era así y no como ellos lo presentan, vestidos de, trajes muy hermosos y con estoperoles de plata y demás, ¿no? Ese es nuestro prohombre mexicano en el cine. Y en la radio, bueno, encontramos a solo hombres componiendo y solo hombres ilustrando qué tan malas son las mujeres, bueno, qué tan deseables y qué tan... Pero como siempre cantan el desamor en las canciones populares, es lo que pega. Pues bueno, pues ellas son realmente, pues, terminan completando el cuadro de que son pues unas putas por naturaleza, rollo que viene a lo largo de la historia, son unas putas por naturaleza. Completaron este cuadro y entonces sucedieron en ese periodo 40, eh, eh, digamos 88, creo que sucedió lo peor en términos de eso, en términos del abuso a las familias. Y continuó desde luego el, con esta etapa neoliberal, ¿no? Que acusó formas de individualismo feroz. Y cuando se habla de eso, creo que tanto han hablado los maestros en sus clases y tal, el tema que me parece que debería revisarse de otra manera. Bueno, no sé si dejo en el tintero algo de lo que debería decir sobre esto que de lo cual estoy hablando hoy para tratar de sintetizarlo. Eh, bueno, les hablaré en un momento de la esa corte de medianoche que está creada con lo que llamo hombres y mujeres pequeños que así son y así se conciben porque eh, y que tienen una función fundamental que es ser el eslabón de la cadena, el digno eslabón de la cadena que garantiza que el cosmos se sostenga, ¿no? Y ahí podía irme y revisar en los viajes que hice por todo el por todo el mundo en los siglos que se llaman medievales, usando un término que solo vale para los europeos, pero bueno, y anteriores a los medievales, ¿no? En que se veía pasar un ejército conquistador tras otro, o una nueva religión imponiéndose tras otra, y lo que se mantenía constantemente como constancia era el hombre y la mujer que trabajaban en el campo, fundamentalmente en el campo, ¿no? Agachándose a la tierra, no se podían ver, puede uno imaginarse ahí, ¡pum! Pasa un ejército, pasa otro ejército, y ellos agachados hacia las matas, ¿no? Cumpliendo su labor, y con ella sostenían el mundo entero, y lo han seguido sosteniendo. Bueno, vamos a parar allí, aunque para luego ir con más orden en lo siguiente.